El Mundial de Alemania 2006 es uno de los más icónicos, y marcó una serie de cambios con respecto a los anteriores. Fue el último mundial de muchas leyendas, pero también el primero de muchos cracks de esta generación. Fue además el mundial moderno con más debutantes, siendo 8 selecciones de un total de 32, que disputarían la cita mundialista con la Adidas Team Guest, y serían animados por el controversial goleo. En esta edición se decidió quitar el gol de oro, principalmente para cambiar la imagen de la FIFA luego del escandaloso mundial del 2002. Desde 1974 que el dueño de casa no inauguraba la cita mundialista, y sería otra vez Alemania el encargado de abrirlo todo, enfrentando a la selección de Costa Rica en Múnich, ganando por 4-2. Con sendas victorias ante Costa Rica y Ecuador se confirmó su liderato, y serían acompañados por los ecuatorianos, quienes vencieron convincentemente a polacos y ticos. En el grupo B, Inglaterra lograría un triunfo cerrado frente a Paraguay, seguido de un 2-0 apretado frente a la modesta selección de Trinidad y Tobago. La albirroja decepcionó, y tras caer en el partido decisivo frente a Suecia, venció por la mínima a los debutantes, aunque serían los suecos quienes acompañaron a Inglaterra a los octavos. La Argentina de Pekerman venció a Costa de Marfil en el debut, con tantos de Crespo y Saviola, para luego golear con autoridad a Serbia y Montenegro, partido en el que Messi hizo su debut goleador en los mundiales. Países Bajos representaba la única amenaza en la lucha por el liderato, pero un empate terminó beneficiando al albiceleste. México venía como candidata y logró sacar los 3 puntos en el debut venciendo a Irán, y tras no pasar del empate contra la debutante Angola, tuvo que jugársela ante Portugal, que venía de sendos triunfos ante los angoleños y persas. Los lusitanos tomaron ventaja, y pese a tener un penal a su favor, Omar Bravo terminó desperdiciándolo, condenando al tricolor al segundo puesto. Italia consiguió el primer puesto de su grupo con relativa facilidad. La gran decepción de la fase de grupos fue República Checa, que llegaba con una gran generación que había llegado a las semifinales de la pasada Eurocopa, y a pesar de ganar su primer partido, las derrotas ante Ghana e Italia por 2-0 la dejaron fuera en las primeras de cambio. La beneficiada fue la selección africana, que venció a Estados Unidos en el último partido, dejando fuera igualmente a los norteamericanos. Brasil era la gran favorita del torneo por ser la actual campeona, además de haber encadenado 3 finales seguidas y contar con un gran plantel plagado de estrellas. En el debut consiguió vencer a Croacia con un golazo de Kaká, para posteriormente hacer los deberes frente a Australia y Japón. Los oceánicos lograron una histórica clasificación tras ganarle a Japón en el debut, y pese a perder con Brasil, consiguieron un agónico empate frente a los croatas, gracias al tanto de Harry Kewell sobre la hora. La Francia de Zidane fue de menos a más en el grupo F. Luego de sendos empates ante Suiza y Corea del Sur, la France pudo abrirse paso entre los clasificados gracias a un triunfo frente a Togo, con tantos de Vieira y Henry. Los suizos dieron un golpe de autoridad frente al conjunto asiático, pasando a la segunda fase como líderes de grupo. España quedó emparejada en el grupo H, y tras un gran debut ante Ucrania con Raúl en el banco, no tuvo grandes inconvenientes para vencer a los combinados de Túnez y Arabia Saudita. Los ucranianos liderados por Shevchenko lograron reponerse del amargo debut frente a La Roja, y le devolvieron los 4 goles a los saudíes. Ya en su último partido vencieron a los tunecinos por la mínima, gracias a un penal fabricado por la estrella del Milan. El propio capitán se encargó del cobro, poniendo el 1-0 definitivo para llevar a Ucrania a los octavos, cerrando así la fase de grupos. Alemania y Suecia abrieron los octavos de final en Múnich, y para desgracia de los escandinavos los locales se adelantaron apenas iniciaron las acciones, por intermedio del joven Lukas Podolski. Minutos más tarde el delantero volvió a marcar, dejando las cosas en un marcador de 2-0, que los suecos no pudieron revertir. Más tarde esa misma jornada México jugó el que para muchos fue su mejor partido en los mundiales. 6 minutos le tomó adelantarse con un gol de Rafa Márquez, pero rápidamente sería Hernán Crespo quien igualaría el marcador tras un córner. El partido fue bastante peleado y el conjunto de la Volpe puso a prueba a Bondancieri durante varios tramos del encuentro, pero sería Maxi Rodríguez quien en tiempos extra logró batir a Oswaldo Sánchez con un cañonazo de zurda para poner a la Argentina en cuartos. Otra que también sufrió fue Italia, que no tuvo una buena tarde frente a Australia.
Los dirigidos por Gus Hiddink anularon a la Azzurra, y no sería hasta el tiempo agregado que Grosso se inventaría un penal que no sería malgastado por Totti. También por la mínima, pero con menos polémica, fue el triunfo de Inglaterra sobre Ecuador con un golazo de Beckham de tiro libre. En donde no hubo golazos fue en el partido entre ucranianos y suizos, que firmaron el empate para decidirlo en los penales. En la tanda ningún jugador helvético pudo marcar y Ucrania se metió entre los mejores 8 en su primera participación. Mientras tanto, Brasil lo ganó frente a Ghana sin despeinarse. Ronaldo rápidamente marcó desparramando al guardameta africano y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales, superando a Gerd Müller. Adriano y C. Roberto también marcaron, dándole el pase a Brasil a la siguiente ronda. Por su parte, en Nuremberg se vivió una verdadera batalla, con unas imágenes que no se vivían desde lo que fue Chile 62, Portugal y Países Bajos protagonizaron uno de los partidos más violentos en la historia de los mundiales. 16 amonestaciones y 4 expulsiones fueron los números que arrojó el encuentro, que fue decidido por un solitario y casi anecdótico gol de Maniche. España y Francia cerraron la instancia de octavos con un cardíaco encuentro. La prensa española calentó la previa con titulares como el ya legendario "vamos a jubilar a Zidane", y así parecía, ya que David Villa adelantó a los hispanos desde el punto de penal. Pese al mal arranque, Francia logró empatar antes del descanso gracias a Ribéry, y a los 83 Vieira marcó de cabeza para darle la vuelta al marcador. Irónicamente sería el propio Zidane quien terminó colocando el último clavo en el ataúd de España, que en unos años tendría su venganza, pero esta vez fueron los franceses quienes pasaban a cuartos. En cuartos de final, Alemania y Argentina se batieron en Berlín, dando vestigios de sus ya épicos encuentros en las finales de 1986 y 1990. Argentina jugó muy bien durante gran tramo del encuentro, y a comienzos del complemento un gran córner cobrado por Riquelme llegó a la cabeza de Ayala para batir el arco germano. El estadio olímpico estaba callado, pero luego de un polémico cambio por parte de Pekerman, y la desafortunada lesión del Pato Abondancieri, sería Klose el encargado de empatar el partido a solo 10 del final. En la prórroga se sintieron las ausencias de Riquelme y de Messi, quien ya se había convertido en un gran revulsivo durante el transcurso del torneo. En los penales, el papelito de Lehmann hizo efecto, y tras atajar los cobros de Ayala y Cambiaso, los locales conseguían la clasificación. Italia venció sin complicaciones a la debutante Ucrania, que ya había llegado muy lejos en el torneo. Los tantos de Luca Toni y Zambrotta le dieron el pase a la Azzurra. Más complicaciones tuvo Portugal, que se enfrentó a Inglaterra en un duelo bastante cerrado. Rooney fue expulsado a la hora de partido, y Beckham tuvo que salir por una lesión. Pese a las bajas, los ingleses lograron aguantar hasta los penales, en donde se volverían a encontrar con Ricardo. El portero portugués volvió a ser protagonista, así como en la pasada Eurocopa, y paró 3 penales en la tanda. Finalmente, Cristiano Ronaldo sería el encargado de llevar a Portugal a las semifinales por primera vez desde 1966. Otra actuación destacada fue la de Zinedine Zidane frente a Brasil. El mago francés dio una de las más grandes clases de fútbol en la historia de los mundiales, y demostró que todavía tenía mucha calidad. Brasil no la vio en todo el partido, y sería Henry quien anotó el gol de la victoria a pase del propio Zidane. La canariña no pudo darlo vuelta y selló uno de los grandes fracasos en su historia, mientras que Francia sorpresivamente se metía entre los 4 mejores del mundo a pesar de su flojo arranque. En semifinales se volvió a remarcar la remontada francesa. Un penal provocado por Henry y cobrado por Zidane le dio la ventaja a los galos, y pese a los intentos de Ronaldo y Figo, la selección de Francia volvería a jugar la final del mundo tras su coronación en Francia 98. La otra semifinal fue sin duda alguna el mejor partido del mundial. Alemania e Italia nos dieron un verdadero partidazo lleno de ocasiones de gol y demás emociones. Podolski tuvo el primero en sus pies a la hora del encuentro, y en los tiempos extra Gilardino hizo una gran jugada que terminó con un remate en el poste derecho.
Italia se fue envalentonando, y Zambrotta también llevó un remate al travesaño, un gigante Cannavaro se hizo dueño de la defensa italiana, y los dueños de casa tampoco aprovechaban las ocasiones que tenían. Llegando al final de la prórroga y tras un córner, un frío Andrea Pirlo logró pivotear y meter un enorme pase para que Grosso marcara mediante un zurdazo dejando helados a los alemanes que veían cómo se les escapaba la final. Para rematar, Cannavaro volvió a aparecer, y mediante un contragolpe letal le dejó el balón a Gilardino, que asistió a Del Piero para liquidar las acciones, y clasificar a la escuadra de Marcelo Lippi a la final tras 12 años. El 9 de julio se disputó la gran final en el Estadio Olímpico de Berlín. Franceses e italianos replicaron la final de la Eurocopa de 6 años atrás, y parecía que los fantasmas se apoderaban de Italia, ya que a comienzos del encuentro un penal de Materazzi sobre Malouda ejecutado de manera soberbia por Zidane le daba una temprana ventaja a los galos. Materazzi pudo redimirse y tras un gran testarazo luego de un tiro de esquina servido por Pirlo puso las tablas en el marcador. Luca Toni quiso replicar a su compañero, pero su remate fue directo al travesaño y por poco se iba arriba Italia. En la prórroga ambos equipos avisaron, y en particular una acción de Ribéry pasó muy cerca del poste, al igual que un certero cabezazo de Zidane que sería atajado por Buffon. Otro cabezazo de Zidane, pero esta vez al pecho de Materazzi sería visto por uno de los colaboradores del juez argentino Horacio Elizondo, que decidió expulsar al capitán francés, quien colgó las botas ese día para no volver a pisar un campo como jugador. La legendaria carrera del mago francés terminó en ese instante, pero también los ánimos galos. El partido no dio para más, y es así que la Copa del Mundo buscaría dueño en la tanda de penales. Pirlo arrancó bien la tanda y fue seguido por Malouda y Materazzi. El que no pudo anotar fue Trezeguet, que llevó su remate al travesaño, y para infortunio francés, todo quedó en los pies de Grosso, que anotó el tanto definitivo para que Italia fuera campeona del mundo luego de 24 años, cerrando el círculo que inició en Italia 90 con la consagración germana en suelo italiano. Si el video te gustó no olvides darle like, ya que esto me ayuda a saber si te gusta mi contenido, y además compártelo con tus amigos que también me ayuda a que esta comunidad crezca. ¿Qué opinas de este mundial? ¿Es acaso uno de los mejores? ¿Quieres más videos de las copas del mundo? Si es así, no dudes en comentar qué mundial quieres que traiga al canal. Esto fue BTVR, y me despido. Hasta la próxima.